Buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros a nosotros en este primer webinar post verano. No es que haya sido un verano particularmente tranquilo en el mercado, no, nunca lo es, pero quizá este ha sido menos convulso, por lo menos que el año pasado. Queríamos hacer un punto de situación de dónde estamos en términos de mercados financieros, pero también de la actividad de Venture Capital y de algún otro tema que es de actualidad. Si pasamos al índice, vemos, por un lado, actualidad macro. Nico nos va a ayudar a ubicar qué es lo más relevante que estamos observando desde el punto de vista de impacto, particularmente en tecnológicas. Después nos meteremos en detalle con dos de los ángulos más relevantes de cómo se mueve el mercado de tecnológicas, que son el caso Google en los tribunales americanos y los resultados recientes de Nvidia, que han sido la guía de cómo iba el sector y quizá toda la bolsa a lo largo de este año. Y la última ha sido un poco más tibia como termómetro, probablemente. Después, novedades que tenemos en Hawk, en Venture Capital, con la primera venta de una participada, muy rápido y muy bien, como luego contaremos. Agustín nos acompaña hoy para hablar de los stablecoins, que es una temática de creciente actualidad eh, por diversos motivos. La administración Trump lo ha revolucionado un poquito, llevan tiempo, pero en definitiva nos parecía que merecía la pena hacer una pequeña zambullida de la mano de Agustín hoy y luego un breve repaso a performance de Isatis para ponernos al día de dónde estamos. Pues sin más preámbulo, Nico nos habla de la actualidad macro. Muy bien, pues brevemente unas pinceladas macro. De lo más reciente, lo que destacaríamos en conexión también con los mercados financieros es el aumento de las expectativas de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, debido fundamentalmente a dos hitos. Hemos puesto ahí en un gráfico, la línea azul representa la probabilidad que descuenta el mercado de que haya un recorte en esta reunión de septiembre, y la amarilla de que haya un recorte adicional en la reunión de octubre. Y se puede ver ahí claramente, hemos señalado con dos círculos el primer evento, que fue la reunión de Jackson Hole, el famoso simposio de verano en el que se reúnen los principales banqueros centrales, donde Powell mostró un tono más dovish del que nos tenía habituados y reconoció que el panorama laboral más débil podía justificar bajadas tan pronto como en septiembre. Esto animó a los mercados, y el segundo hito, que lo vemos al final de la gráfica, ya solo se observa en la línea amarilla porque la línea azul ya descontaba 100% de probabilidad de bajada en septiembre. Por lo tanto, ya el repunte solo vino en el segundo recorte adicional en octubre. Y esto se debió al viernes pasado a las malas cifras de empleo. En concreto, vimos que la creación de empleo en agosto fue de 22.000 empleos, frente a los 75.000 que se esperaba. Y además se siguieron revisando a la baja los datos pasados. Si recordáis, en el webinar anterior ya dijimos que el dato de junio de creación de empleo se había revisado a la baja, a tan solo 14.000 empleos, lo veis en la columna que pone primera rep. Desde 147.000 se revisó a 14.000, o sea, se evaporaron 133.000 empleos. Y en esta segunda revisión reciente se ha vuelto a revisar a la baja, y además con la particularidad de que se ha ido a negativo, es decir, que ha habido destrucción de empleo, 13.000 puestos, por primera vez desde diciembre de 2020. Y la otra métrica que seguimos también y que es interesante es la relación entre vacantes abiertas, ofertas, y desempleados, que no hace tanto estaba en torno a 2, hace un par de años, y que por primera vez desde 2021 ha bajado de 1, es decir, que ya hay menos vacantes que desempleados. Por tanto, si Powell dijo que la debilidad laboral podía suponer bajadas y después hemos visto más debilidad laboral, pues eso ha animado, digamos, al mercado a descontar dos bajadas
Incluso a la tercera bajada le da una probabilidad del 75% ahora mismo, en la última reunión del año. Y esto es relevante porque sabemos que cuando hay un inicio de bajadas de tipo, un inicio de ciclo de bajadas de tipos, siempre que no venga acompañado de una recesión fuerte, pues suele suponer subidas para el mercado. Si hubiera recesión fuerte es diferente, porque el mercado puede considerar que la Fed va tarde, pero ahora mismo el escenario central, con los índices en máximos, es que la Fed llega a tiempo. Esto beneficia especialmente a las empresas de nuestro universo, de tecnología y software, porque, bueno, como muchas son empresas de crecimiento y tienen más crecimiento y más beneficios en el futuro, al descontarlos a un tipo de interés más bajo, pues su valor presente es mayor. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Hemos conocido recientemente una resolución de un caso, el caso más importante que tenía Google abierto por monopolio. Y podríamos decir que ha sido, Google se ha salvado gracias a la inteligencia artificial. El fallo del juez considera que sí, que reconoce que sí que hay monopolio, que Google sí que tiene monopolio, pero considera que las peticiones de desinvertir parte del negocio Chrome, del negocio Core, perdón, como vender Google Chrome, eran excesivas, las peticiones del DOJ, del Departamento de Justicia, y principalmente se fundamenta en que ya hay una amenaza competitiva por parte de la IA generativa, de los modelos que resuelven consultas y que usamos todos a diario ya, como ChatGPT o Perplexity, que tienen el potencial de romper el dominio de Google y por tanto no hace falta imponer medidas drásticas. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en Monday.com y también en Chegg, la empresa de EdTech, en la última presentación se han quejado de una caída de tráfico en Google. Y esto se debe tanto al uso de estas plataformas de consulta como ChatGPT, como también al movimiento defensivo que hizo Google para protegerse con el AI Overview, que son los resúmenes estos que aparecen cuando hacemos una búsqueda en Google, que también hace que haya menos tráfico porque hay menos clics. Y además, si tú no apareces en ese cuadro resumen y aparecen otras empresas, pues pierdes también tráfico. Entonces, ahí resumiendo un poco, lo que no cambia, no hay ruptura estructural, no tienen que vender Chrome, no tienen que vender Android, se mantienen los famosos tag, los pagos por defecto. Por ejemplo, el pago que hace Google a Apple para ser el buscador predeterminado en Safari. Puede hacer este pago, lo que no puede exigir es exclusividad, solo predeterminación, digamos. No habrá choice screen, es decir, no saldrá la pantalla de elección al configurar el móvil para elegir entre Google o otro buscador, sino que puede ser Google directamente. Y además no hay obligación, esto es muy importante, de compartir los datos de anuncios, que esto es un poco el black box de Google y un poco la ventaja competitiva, ¿no? Que es un poco las métricas internas que utiliza para rankear los anuncios. Solo le pide el juez un poco más de transparencia cuando haya modificaciones relevantes en subastas. Y lo que sí cambia es que prohíbe el juez las exclusividades y ventas atadas. Esto es que, por ejemplo, Samsung, lógicamente, utiliza el sistema de Android y, por tanto lo que quiere tener Samsung es el Play Store de Google y las aplicaciones principales de Google como Google Maps o YouTube. Entonces Google le da permiso para tener estas aplicaciones, pero a cambio le exige, por ejemplo, que dé prioridad a Google Chrome, tanto en el icono de la app como en la barra de búsqueda, en todas las formas de acceder que hay desde el smartphone de Android a Internet, esté Google Chrome. Pues esto el juez sí que lo ha vetado. Y también, bueno, en dos medidas un poco más técnicas, apertura parcial del índice de búsqueda y sindicación obligatoria de resultados. Que, bueno, fundamentalmente, digamos que Google tiene una biblioteca, una base de datos con todas las páginas web, las URL, los metadatos, los documentos, que es la más completa de todos los buscadores. Entonces, ahora está obligada a abrir parcialmente, no del todo, pero sí que tiene que dar una foto a otros buscadores más pequeños
y por tanto esos buscadores más pequeños pues mejoran un poco la calidad de sus búsquedas, sobre todo en lo que se llama las búsquedas long tail, que son lo que se llaman búsquedas únicas o búsquedas raras, que se considera que son como el 20% de las búsquedas diarias. Son búsquedas que nunca se han hecho, son nuevas y son muy largas y por tanto son más complejas para los buscadores, pero Google las hace muy bien porque tiene mejor catálogo, digamos. Pues Google tiene que abrir un poco ese catálogo a otros buscadores. Por tanto, la conclusión que decimos ahí es que se eliminan exclusividades y condicionantes contractuales y se abre una ventana mínima para que otros rivales, otros buscadores tengan una mejor base de datos. Pero es verdad que se mantiene intacto el corazón de su ventaja competitiva en Search. Por tanto, nuestra valoración es que es positivo. Si puedes pasar, Pedro. Pero recordemos que había dos amenazas para Google. Una es la regulatoria, de la que este caso era el más destacado. Hay otros abiertos como el del negocio de digital advertising, pero con menor impacto potencial, no afectan tanto al negocio core. Por tanto, es muy favorable que haya salido tan bien parada de este caso, pero no nos podemos olvidar que sigue la otra amenaza, ¿no? Que es precisamente la que paradójicamente el juez cita como su explicación para suavizar los remedios, que es los modelos de GenAI que son una alternativa a las consultas en Google. Por lo tanto, si nos fijamos en la gráfica, que es la gráfica del múltiplo PER de Google, sale en amarillo, la línea amarilla es Google, hay como un efecto pendular desde enero, que está en inglés la fecha, January 25, hasta ahora, donde primero cae y luego se recupera hasta el nivel actual. Cierra el gap con Meta, que es la otra que está valorada con un menor múltiplo de las grandes Big Tech. Y pensamos que tiene justificación esta reciente subida por las buenas noticias sobre este caso, pero para que haya repreciación adicional del múltiplo, pues quizás hace falta un poco más de luz sobre la otra amenaza, es decir, que sigamos viendo un search resiliente y una nube sólida, ¿no? Vamos, le han reducido el descuento tan grande porque el ruling ha sido muy, muy favorable. Sí, sí, Me ha hecho mucha gracia a mí una frase que dice el juez. Dice, es que a nosotros, a lo que nos enseñan como jueces, es a juzgar hechos pasados. Dice, yo personalmente me encuentro incomodísimo en valorar qué es lo que va a ocurrir con la tecnología. Dice, y por tanto, no quiero tomar medidas bruscas que supongan una disrupción de algo en la que nadie sabe realmente qué va a pasar. Pero me ha chocado, ¿no?, la honradez de este hombre. Es decir, de verdad a mí en la escuela de jueces me enseñan a juzgar hechos pasados, no a predecir novedades tecnológicas que van a cambiar el mercado. Me ha hecho chocado. sí. Vale, y ya para acabar, los resultados de NVIDIA, que siempre es un hito muy importante en el ciclo de resultados trimestrales. Pues los resultados la verdad es que son buenos, pero la acción empezó cayendo un poco más de lo que pone ahí, después acabó cerrando en solo un menos 0,8%. Lo que pensamos que le pasa al mercado es que cada vez tiene menos posibilidad de sorprenderse, porque aunque los resultados son sólidos, son menos espectaculares. Va a tener consenso de crecimiento, pero cada vez menos. La guía que pasan supera el consenso previo, pero cada vez menos. Crecen, pero cada vez de manera más desacelerada, como podemos ver ahí en el gráfico. Luego, como otro punto destacado, es que han dejado fuera de la guía de ingresos el negocio de China, y esto el mercado lo ha interpretado negativamente como que hay mucha incertidumbre regulatoria en ese caso y puede ser un freno a corto plazo para el crecimiento. Sin embargo, también se le puede dar una lectura positiva en el sentido de que es un upside si consiguen desbloquear el mercado chino, que calculan que puede estar entre 2 y 5 billones de ventas. Luego nos parece que el ramp-up de Blackwell va muy bien. Por primera vez dan un dato de crecimiento de Blackwell, el 17% trimestre contra trimestre secuencial. Hasta ahora solo había comentarios cualitativos. Hacen los primeros envíos del GB300, hasta ahora solo se usaba
solo estaba en uso el GB200. Han reconvertido las fábricas en julio y en agosto también para tener todo para fabricar Blackwells. Hay un pequeño impacto bueno, pequeño no, pero hay un impacto que es transitorio en working capital, porque en Blackwell venden lo que llaman el full rack, es decir, que venden el rack entero y por tanto necesitan todos los componentes del rack antes de enviarlo y eso hace que se infle un poco el inventario, lo que afecta negativamente a working capital y a operating cash flow. Pero si vemos la gráfica, toda esa contracción de margen bruto que siempre han achacado al ramp-up de Blackwell y que decían que efectivamente se iba a ir minorando, pues efectivamente vemos que es así. Hizo pico en el trimestre anterior, donde había una disminución de 7,6 puntos de margen bruto con respecto a hace un año, pero ya en este trimestre ha sido solo 3 puntos menos y se espera que sea 1,5 puntos menos. Incluso los analistas estiman que dentro de 2 trimestres el margen ya haya expansión de margen bruto con respecto al año pasado. Y bueno, luego hemos señalado también que han encontrado mercado para dar salida a las H20 de China que estaban paradas, 650 millones a un cliente no restringido, lo que demuestra bueno, que puede haber salida para una parte de ese inventario que estaba parado y de hecho en el Q anterior, en el trimestre anterior habían dotado un deterioro de inventarios y han revertido una pequeña parte de ese deterioro. Y bueno, luego hemos señalado algunos puntos interesantes también, como un anuncio de una recompra de acciones de 60 billion y la producción piloto de Rubin, que es la siguiente generación de chips después de Blackwell y que esperan que salga al mercado a mediados de 2026. Y bueno, esto era un poco... Pues gracias, Nico, por el repaso de la actualidad macro y de cómo vemos algunas de las noticias importantes, Google y Nvidia este mes. El siguiente bloque es en relación con nuestra actividad de Venture Capital. Como probablemente todos los que estáis aquí sabéis, hemos lanzado HOC 1 y HOC 2, los fondos de capital riesgo, registrados en CNMV en enero y empezamos a comercializar poco después. Hemos hecho el primer capital call y el cierre de los dos entre julio y agosto. Desde ese punto de vista, muy satisfechos con el ritmo de levantar capitales, de hacer fundraise. Pero la novedad que queríamos destacar hoy es esta operación. También recordaréis que en HOC 1, desde los socios promotores, particularmente desde Vehículo de Pepe, se contribuyeron 4 participadas en las que habíamos invertido antes de tener la autorización de CNMV, se contribuyeron a HOC 1 y una de ellas fue ONU. Por tanto, y es una operación en la que invertimos hace 3 años ahora, cuando era bueno, una idea en la cabeza de alguien, básicamente, y poco más. Bueno, pues se acaba de anunciar la venta el 26 de agosto, hace poco más de un par de semanas, y además a manos de CrowdStrike, que es el referente en ciberseguridad, el líder a nivel mundial. Alguna vez he hablado con alguno de nuestros inversores y me preguntan, oye, ¿Ionum qué es? Pues hemos apoyado en este gráfico que veis en pantalla una explicación muy rápida. Quien quiera más detalle, que nos conecte y vamos más al detalle, pero por no entretenerlos mucho, es una plataforma, una herramienta plataforma que ayuda a gestionar el tránsito de datos. Aquí a la izquierda veis lo que pone como data source, origen de datos. Pensad en el almacenamiento de los datos que tiene una empresa, de sus clientes, de sus proveedores, de su inventario en fábrica, en almacén. Esos son orígenes de datos. Después eso pasa por alguna plataforma, típicamente alguna de las nubes, y después quizá por un firewall para salir de los datos de un sitio e ir a otro sitio. En este caso, lo que está a la derecha. Aquí pone DevoCloud, es el destino. O sea, los datos van de un origen a un destino. Y lo que veis entre medias, en esa zona de color rosa, es lo que llaman la reducción de los datos. Es decir, que datos que al principio eran 2 teras o más, terminan convirtiéndose en 100 y pico gigas. ¿Por qué? Pues porque, curiosamente,
la mayor parte de la información que se envía después no se usa nunca. Entonces, el primer caso de uso, la primera propuesta de valor que tiene Onum es el data reduction, reducir los datos en tránsito, de manera que pagues menos por mandarlos a computar, a hacer operaciones o a almacenar, que pagues menos por almacenarlos en destino porque no los vas a usar. Para eso tienes que ver datos en origen, ver datos en destino y ver lo que se usa. Entonces, una plataforma muy... Pasa a la siguiente página. Muy en el punto adecuado de lo que también os habréis oído contar como una tendencia de mercado. Con la explosión de información que hay, y os lo hemos contado alguna vez, ya con la aparición de redes sociales, Spotify, Facebook, etcétera, ya hubo una explosión de datos, pero con la inteligencia artificial aún más. O sea, los datos aumentan y todas las empresas quieren siempre recopilar esos datos y hacer uso de esos datos, analítica de esos datos, conclusiones y decisiones, acciones en base a esos datos. Es decir, que los datos explotan, pero las empresas no tienen menos interés en usarlos. Lo que ocurre es que no pueden seguir pagando cada vez más por ellos, ¿no? Entonces, una herramienta de observabilidad como Onum, pues pergeñada hace, pues eso, algo más de 3 años, está en el punto adecuado para una necesidad de mercado en todas las empresas. Digo en todas las empresas porque de los clientes que ha conseguido Onum, en solo 3 años de vida ya tenía ingresos y tenía ingresos fuertemente crecientes. Había casos de uso como el de ciberseguridad. Los datos que digo pueden ser de eventos de seguridad y por tanto para hacer protección, para hacer ciberseguridad, pero pueden ser también, como uno de sus principales clientes era una telefónica, para ver datos de red en una telefónica y hacer optimización de la red y de la experiencia del usuario. En definitiva, que esa observabilidad podía ser aplicada a muchos casos de uso. Bueno, esta historia acaba para nosotros, felizmente, con la compra por parte de CrowdStrike. Nosotros invertimos menos dinero ahora del que nos hubiera gustado. Siempre supimos que queríamos invertir más, pero menos dinero porque ha salido muy bien. Hemos multiplicado por 11 el dinero que invertimos en esta venta, que ocurrirá mañana, por cierto. Se anunció el signing, mañana es el closing, y por tanto con una tasa de retorno en la inversión, pues enorme, del 119%, como veis ahí. Y con una compra por un estratégico, por CrowdStrike, que valida la tesis por la que invertimos. Y aquí os damos un poco 3 mensajes fundamentales que se replican en bastantes de las inversiones que ya tenemos también en los otros fondos. Por un lado, como sabéis que invertimos en startups, etapas tempranas del viaje de una empresa, el equipo extraordinario, con una experiencia previa y con muy alta capacidad de ejecución. Aquí recordáis que el equipo que lanza Onum es el que fundó Devo, que fue el primer unicornio de ciberseguridad en España y para el que fuimos el primer inversor institucional. De aquellos tiempos conocemos al equipo fundador, Pedro Castillo en particular, luego se unió también Pedro Tortosa. El tercer fundador es Lucas Varela, en Onum, que fue nuestro primer gran cliente en Panda, que fue Caixa. Lucas estaba liderando ciberseguridad en Caixa entonces. Bueno, pues en ese camino nuestro nos hemos ido encontrando a los Pedros, Castillo y Tortosa, a Lucas, viniendo de una experiencia previa, como decía antes, en este caso Devo, una experiencia previa con nosotros, con un éxito a la altura de un unicornio y con una capacidad de ejecución que nos hacía estar muy confiados en que esos primeros clientes y ese crecimiento fuerte del ingreso fuera a ocurrir, que siempre es una incógnita cuando las empresas están al principio del camino. Entonces ese es un elemento clave que tenemos en otras, en la mayoría de nuestras empresas del portfolio, en etapas tan tempranas. Segundo es la tecnología diferencial. Recuerdo que en el proceso con CrowdStrike, CrowdStrike consiguió autoinstalarse el producto de Onum en el curso de un fin de semana con muy poca ayuda, que siendo un elemento tan vertebrador del flujo de grandes datos que como habéis visto antes, desde un origen a un final, todos los datos, desde todos los orígenes a todos los finales, se quedaron impresionados, ¿no? Esa tecnología diferencial que permite gestionar los datos en tránsito, reducir su tamaño porque no los uso y después darle utilidad mientras viajan, esa es la propuesta de valor,
esa tecnología diferencial que nosotros veíamos el primer día, pues ha venido alguien a confirmar, pues eso, que vale, en vez de 20 y pico millones, casi 300, ¿no? Y si leéis las palabras del CEO de CrowdStrike, parece que si no, no tendrían un futuro. Bueno, lo estoy exagerando un poco, pero ciertamente habla de la pieza vital para el futuro de CrowdStrike, para esa gestión de la ciberseguridad que hace que ese reto que tienen todas las empresas, también las de ciber, de con mucha más información gestionar solo lo que haga falta, mucho más rápido y en tiempo real, lanzar detecciones a amenazas, lo puedan hacer de una manera que hasta ahora no podían. Esa visión nosotros la veíamos en el equipo fundador. Y además veíamos lo que también os hemos dicho que vemos en otras empresas de nuestro portfolio de Hawk, que es que son buenas piezas para encajar dentro del portfolio de productos de un gran comprador, como CrowdStrike, como tantos otros. Esa estrategia nuestra por la que no solo queremos buenas empresas, sino queremos buenas empresas en las que invertir bien de coste, pero que tengan una salida idealmente a manos de un estratégico, que es el que más caro las va a pagar. Ese encaje de piezas, de puzzle, eso siempre ha estado para nosotros en la cabeza y os lo hemos contado a los que nos habéis oído. Entonces, aquí, por primera vez que vendemos una participada en Hawk, lo vemos materializarse. Y luego, en tercer lugar, bueno, obteniendo retornos consistentes, intentando reducir esos ciclos de inversión. Esto de venderle a un estratégico también está asociado con que no intentamos no tener que tardar 10 o más años, como es el ciclo normal de un fondo de capital riesgo. Aquí, al final, han sido 3. A efectos de Hawk, unos meses, porque empezó en enero, pero desde la inversión nuestra originaria, solo 3 años de una manera muy espectacular. En definitiva, muy satisfechos de esta operación y bueno, enhorabuena a todos los inversores de Hawk 1 en particular. Esperamos que así pues tengamos más. No es fácil tener este tipo de multiplicar por 11, pero bueno, ciertamente es nuestra aspiración cuando entramos en fase de inversión. Y aprovecho también para lanzar un mensaje aquí para aquellos que nos estéis viendo hoy y que no seáis inversor de Hawk 1 ni de Hawk 2, porque estamos empezando a comercializar Hawk 3. De hecho, Hawk 3 es un fondo espejo, puro espejo de Hawk 2. Es decir, va a invertir y vamos a trasladar las inversiones que hemos hecho ya en Hawk 2 proporcionalmente a Hawk 3. Hawk 2 lo hemos cerrado en agosto con un tamaño de 25 millones de euros de dinero para invertir. Y Hawk 3 lo vamos a lanzar con 20 millones hasta un límite límite potencial de 30. Pero a lo que me refiero es 45 avos de las inversiones que hemos hecho ya en Hawk 2 se van a mover a Hawk 3, es decir, van a ser puros espejos o paralelos, uno del otro. Por eso aquí ponemos que ya hemos invertido en Hawk 3 2,7 millones de euros en las 5 empresas que veis ahí a la izquierda, que son iCloud Compliance, Cygeny, Videx, Qubit y Turing Dream. ¿Por qué hemos invertido eso? Pues porque lo hemos invertido en Hawk 2 y en las próximas semanas hará el traslado a Hawk 3. En definitiva, el que no pudo entrar en Hawk 2 y todavía está dudando y tiene interés en Hawk 3, que sepa que estamos empezando a comercializar, que nos puede contactar ya, que la tesis de inversión es exactamente la misma, hasta el punto de que es una réplica de portfolio y vamos a hacer ese traslado de participadas. Y vamos a empezar a comercializar desde ya. Nuestra intención es que vaya tan rápido como han ido los 2 fondos previos, o sea, entre junio que empezamos a comercializar y agosto que hemos cerrado, han sido básicamente un par de meses. Nos gustaría que antes de terminar el año, pero puede que más rápido, tengamos Hawk 3 ya comprometido. Y como sabéis, como siempre, poniendo skin in the game, o sea, nosotros prácticamente en este hacemos la mitad de la inversión como socios promotores, porque hemos hecho un poco más de la mitad de la inversión en Hawk 2 y en Hawk 1. Aquí tenéis pintado una referencia de los flujos de desembolsos y distribuciones anuales esperadas. Esto es una estimación. Es verdad que en el primer año, 2025, se nos ha acumulado, estamos en fase de inversión, pero se nos ha acumulado un ritmo de inversión un poco más rápido de lo normal.
básicamente porque teníamos la convicción y porque hemos tenido oportunidad de activar un deal flow que había estado un poco más parado durante los últimos meses del año pasado, hasta tener la autorización de CNMV. Y por eso veis ahí ese 30% de desembolso, es decir, que el que decidiera invertir 100.000 euros, que es el ticket mínimo, tendría que planificar durante este año desembolsar 30%, 30.000 euros, y luego sucesivamente 15%, 10% o 5 a partir del segundo lustro, de la segunda mitad de la década de vida del fondo, de vida esperada, de manera que os podáis planificar esos desembolsos. Los reembolsos, bueno, pues si fuera como ONUM, iríamos a toda velocidad, las barritas verdes aparecerían antes. Y es nuestra intención no esperar a tanto como está pintado aquí, no esperar a agotar los 10 años. Pero bueno, esto el tiempo lo dirá. Con esa tesis de encontrar buenas piezas tecnológicamente adecuadas para un comprador estratégico en no tanto tiempo, esperamos ir un poco más acelerado, pero aquí tenéis un plan, una estimación de lo que debería de ser el desembolso-reembolso en la vida del fondo. Y sobre Hawk, poco más. Pasamos entonces ahora a stablecoins, creo que era, ¿verdad? Agustín, ¿nos cuentas? Venga, vamos a ello. ¿Por qué hablamos hoy de stablecoins? Bueno, pues porque, como se ha dicho, está de actualidad. ¿Por qué están stablecoins de actualidad? La respuesta primera sería porque está creciendo y significativamente, lo veremos después, pero ¿por qué crece? Bueno, pues porque stablecoins son ya de confianza. No lo fueron hasta que no se emitieron regulaciones. Las principales han sido en Europa, la de Estados Unidos de este año. Y esas regulaciones dan, como veremos, una confianza, yo casi que diría absoluta ya en stablecoins, o al menos en los stablecoins que lideran el mercado, los principales. Bueno, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y qué son las stablecoins? Las stablecoins son criptomonedas, pero que se diferencian de las habituales, las tradicionales como Bitcoin, en que están ancladas en su valor a la divisa de referencia. La divisa de referencia hoy por hoy realmente es el dólar, que es en donde realmente se han producido las principales stablecoins y donde se está moviendo este mercado. Y ese anclaje de su valor a la divisa de referencia hace que su valor sea estable. ¿Y qué significa que sea estable? Bueno, significa que no debe ser entendido como un activo de inversión. Y tampoco dijéramos el equivalente a las otras criptomonedas, que incluso más que de inversión son de especulación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que diferencia a las stablecoins de las divisas de referencia a las que están en su valor ancladas? Lo que les diferencia es que como su anotación se produce en las blockchains y no en cuentas de depósito bancarias, se presume, y quiero subrayar lo del que se presume, porque nuestra opinión es que no en el 100% de los casos se va a dar esta condición que voy a decir, se presume que por estar en blockchain tienen más barato y más rápida la transmisibilidad entre partes. Bueno, ¿cuál es la estructura o el ecosistema en el que se desenvuelven y se manejan las stablecoins? Bueno, está aquí dibujado de una manera muy sencilla porque es la misma estructura que la que aplica a las cibermonedas en general, donde en el centro de ese ecosistema están los blockchains y las exchanges. Los blockchains como elemento de anotación, de registro, pero las exchanges como elemento de compensación, el equivalente a una cámara, donde se producen los intercambios de esas criptomonedas, en este caso serían las stablecoins, contra una determinada contrapartida. Esos exchanges anotan el resultado de ese intercambio en las blockchains, que como digo son el elemento de anotación. Bueno, este dibujo se complementaría con los wallets, que son la puerta de entrada a esta arquitectura, la puerta de entrada por parte de los titulares, puerta de entrada que es distribuida por determinados intermediarios que bueno, lo ofrecen normalmente, depende ya qué tipo de intermediarios, los wallets, como una parte de un servicio superior.
Bien, pero aquí en este dibujo vemos un elemento especial, un elemento probablemente distinto a lo que estamos acostumbrados, que son las emisoras de esos stablecoins. Las emisoras de los stablecoins son precisamente las que actúan como suministradoras de los stablecoins, actúan en el mapa global como una especie de market maker porque generan la liquidez necesaria, pero sobre todo son los garantes de ese valor atado a la divisa de referencia. Sobre todo este dibujo podemos hacer un par de comentarios que yo creo que son interesantes. Primero sobre los exchanges. Y este comentario, bueno, podría pasarlo por alto, pero he preferido hacerlo porque me parece tecnológicamente muy interesante. Hay dos tipos de exchanges, las exchanges centralizadas y las descentralizadas. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque las descentralizadas son aquellas en las que esos intercambios entre la cibermoneda o el stablecoin y su contrapartida se producen dentro de la propia blockchain. No se producen en una cámara o en un exchange aparte. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, esto es gracias a los llamados smart contracts. Los smart contracts, una vez que se programan y se introducen en la blockchain, permiten a la blockchain sincronizar dos intercambios como parte de una misma operación, de tal manera que la notación es absolutamente conjunta, sincronizada, indivisible. Bueno, pues eso es una nota interesante porque dice de la progresión y de las posibilidades del blockchain. Segundo comentario que creo que merece la pena es sobre los emisores. Los emisores ahora están regulados y esas regulaciones que se han emitido establecen unas determinadas exigencias en los emisores, como por ejemplo tener licencias financieras aquí en Europa, pero también unas exigencias de solvencia, como no, y entre ellas una exigencia muy obvia y muy concreta, y es que esos emisores deben de tener en el activo de su balance tanta inversión monetaria de la divisa a la que va ligada el stablecoin, al menos como mínimo tanto como el valor de las stablecoins que están en el pasivo de su balance, es decir, que ya se han emitido, ¿no? Esto es lo que, junto con su supervisión por los bancos centrales, hace que las stablecoins hayan cobrado pues una enorme confianza y de ahí que estén teniendo una importante progresión. No era así antes y de hecho las stablecoins han pasado por un determinado, vamos a llamarlo túnel, hasta que se ha visto la luz con esta regulación, que fue el túnel que se produjo a raíz de la quiebra de una de las primeras stablecoins que fue renombrada, importante, que se llamaba Terra, donde no existían ni esas exigencias de proveer liquidez ni de dar estabilidad y garantía al valor. Bien, vamos a comentar algunos datos y sobre esos datos podemos hacer algunos comentarios adicionales. Hombre, el primer dato importante es cuál es la capitalización, es decir, cuánto de stablecoins hay en el mercado. Se considera que hay ya pues una cifra como 280 billones de dólares, o sea, 280.000 millones, billions en el sentido americano. El crecimiento de esta capitalización en este año está siendo del 35% interanual, es decir, es un crecimiento importante, pero que va probablemente a ir a más. Estamos probablemente en los inicios en la medida en que, por ejemplo, ha sido en Estados Unidos donde la regulación se ha emitido este mismo año, ¿no? ¿Y quiénes están detrás? ¿Qué posiciones son destacadas? Bueno, hay dos grandes líderes, Tether y Circle. El primero con un 65% de cuota sobre el mercado de las stablecoins y el segundo con un 25%. Ambas son en dólares, que es realmente donde esto está ocurriendo hoy en día. Y si nos fijamos, esas dos solas copan el 90% aproximadamente del mercado de las stablecoins. Bueno, aquí hay un comentario muy importante a hacer. Y además es un comentario que nos da luz sobre lo que podríamos luego pensar de las tendencias del stablecoin. Y es la concentración. Vemos una enorme concentración en dos players, pero especialmente en el primero, en Tether. Esa concentración, aparte de que estos datos la reflejen, es que es obvia, es natural, era predecible. Y no solo es predecible, sino que deberá ir a más, a nuestro juicio, esa concentración. ¿Por qué? Porque estamos ante un medio de pago y los medios de pago necesitan una escala. El medio de pago vale o es atractivo en la medida en que cuando uno va a pagar con ello
tenga probabilidades de que la otra parte esté también en el mismo medio de pago, si no, no puede usarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama economías de red. Los medios de pago se sustentan en esas economías de red y, por tanto, pues es destacable que ante este fenómeno estemos también ante una situación de concentración y que, como digo, podría incluso llegar a más. ¿Esto es importante mirando a futuro? Hombre, yo creo que sí, porque dice también que pueden llegar a ser inútiles las iniciativas de algunos de sacar nuevas stablecoins. Es muy difícil que una nueva stablecoin pueda competir con Tether, por ejemplo. Bien, ¿qué flujos de intercambios hay en el mercado? Bueno, esto es muy difícil de responder porque los datos que se ofrecen son muy dispares. El dato mayor que uno puede encontrar, que por cierto lo originan unos centros que están accesibles por la web y que son observatorios que suman lo que cada uno de las exchanges ofrece, dice que hay como en un año más o menos unos intercambios por 27 trillones de dólares. Es decir, lo que nosotros llamaríamos en España 27 billones de dólares. 27.000 billones de dólares. Bueno, es una cifra impresionante y esconde mucho. Esta cifra esconde mucho. Por tanto, esta cifra ya invita a profundizar, sobre todo si queremos realmente sacar conclusiones de cara a tendencias de futuro, que como tecnología nueva que es, obliga a hacer ese ejercicio. Bueno, hay un observatorio de cibermonedas o en concreto también de stablecoins que constituyó Visa hace tiempo. Lógicamente, Visa muy interesada en ver cómo este nuevo medio de pago progresa. Y lo que destaca es que hay mucho ruido, le llaman ruido, detrás de estas cifras. De tal manera que, despejado ese ruido, podríamos estar hablando no de 27, sino de 5 trillones de dólares al año de intercambio, que no deja de ser un importe muy elevado, que demostraría una elevada rotación de ese valor de capitalización del que hemos hablado antes. Es decir, que se mueven muy rápidamente de unos a otros estas stablecoins. Bueno, ¿cuál es el gap entre ese 5 y ese 27? Bueno, ahí hay mucha cosa, ¿no? Que le llaman ruido, ¿no? Y parece ser que hay mucho movimiento que voy a llamar estéril, que no tiene propósito alguno, no tiene propósito material, que se produce verdaderamente por algoritmos o por bots, que lo que pretenden es simular o incluso tal vez generar, aparentar liquidez dentro de los propios exchanges. Y también hay mucha labor de movimiento de grandes instituciones que tienen sus stablecoins entre wallets, labores de concentración diaria que se mueven de wallets a wallets. Bueno, en cualquier caso, ahí está la cifra y lo siguiente interesante es qué hay detrás de esto. Bueno, en un 90%, y esto es muy interesante, de estos movimientos, están las propias criptomonedas. Y esto es muy interesante, hasta el punto de que uno se preguntaría cómo no se inventó esto antes. Cuando uno compra bitcoins, pues hoy compra bitcoins contra dólares, ¿no? O contra euros, en fin, contra lo que fuera tu moneda. Si tú eso lo haces en un exchange, obliga al exchange a tener un interface con el sistema bancario para dirigirte un cargo a tu cuenta o a tu tarjeta. Pero con las stablecoins es mucho más fácil. La exchange lo que hace es producir un intercambio entre, compras bitcoins contra stablecoins. Bueno, pues son dos cibermonedas al fin y al cabo. Eso tiene un mismísimo mecanismo, va a parar a la misma blockchain. Luego ese intercambio se produce de manera natural, de manera sincronizada, simultánea y muchísimo más eficiente, ¿no? De tal manera que diríamos que las stablecoins han venido a ser llamadas el instrumento de liquidez en el mundo de los cibercoins, es decir, para los intercambios de pues, las cibercoins de toda la vida. Pero es que hay algo más, y es que el mundo, vamos a llamarlo ciber, el mundo ciber ha evolucionado. Y bueno, existen otras operaciones que podemos llamarlas complejas, como por ejemplo préstamos en el mundo ciber, préstamos que no dejan de ser un reflejo de un fuerte apalancamiento. Hay mucho apalancamiento en las inversiones de las cibermonedas. Es decir, alguien compra bitcoins y dice, bueno, yo esto lo voy a financiar, yo no tengo este dinero, pero claro, como esto va a multiplicar su valor, no me importa endeudarme y mayor será mi rentabilidad.
Y entonces coge un préstamo y invierte, o invierte y luego coge el préstamo porque necesita liquidez. Entonces, bueno, hay figuras hoy en día, intermediarios, que te dan esos préstamos contra colateral en cibercoins, en bitcoins. Presentas el bitcoin como colateral y te dan el préstamo. ¿Pero cómo te dan el préstamo? Pues te lo están dando en stablecoins. Porque ese intercambio vuelve a ser un intercambio puramente, voy a llamarlo ciber, que se produce simultáneamente y de una manera sincronizada en un mismo blockchain. Bien, esto ilustra algo interesante y es cuál es realmente hoy por hoy el foco principal de las stablecoins. Que como digo, cuando uno lo llega a entender, dice, "Oh, es muy natural, es que casi que se las echaba de menos para conseguir que todo estuviera cerrado dentro del mismo ecosistema ciber, ¿no?". Esto nos llevaría a que aproximadamente un 10% de los movimientos podrían entenderse como dirigidos a comercio, es decir, a compras o a transferencias más alejadas ya del mundo ciber. Tampoco esto sería del todo, porque también hay mucho uso de de las stablecoins, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos. Hay gente que está atada a un videojuego y que está pagando, bueno, frecuentemente pequeñas cantidades, pues mientras usa el ciberjuego. Claro, es mucho más fácil hacer esos pagos, muchos pequeños, asiduos, desde una cuenta en stablecoin que desde tu cuenta bancaria. En concreto, ¿para qué se usarían las stablecoins en el mundo real, en el mundo habitual, en el que estamos acostumbrados, que visto está que es la minoría, pues a lo mejor entre un 5 y un 10% de los usos de los stablecoins? Bueno, pues aquí hay claramente dos propósitos que siempre se han venido últimamente destacando por analistas y que parecen estar contrastados. Uno, para pagos siempre transfronterizos entre empresas y otro para pagos transfronterizos de remesas. Estaríamos en estos dos como los supuestos principales. Sin embargo, debemos destacar que se estima que hoy por hoy el uso de los stablecoins en los pagos transfronterizos es menor del 1% del conjunto de los pagos transfronterizos. Es decir, esto no araña, ni es pensable que vaya a arañar realmente cuota a los pagos, vamos a llamarlos tradicionales interbancarios. Y bueno, y entonces esto yo creo que ya nos llevaría un poco a la conclusión, que es lo importante para nosotros, ¿no? Y es qué trayectoria le vemos, cuál podría ser nuestra apuesta de futuro respecto a las stablecoins. Bueno, con todo lo dicho, diríamos que lo único que podría interesar es en qué medida las stablecoins pueden llegar a ser un medio de pago que rivalice con los medios de pago ordinarios. Y medios de pago ordinarios fundamentalmente transferencias interbancarias, porque con tarjetas difícilmente va a rivalizar. Bueno, pues decíamos que su propuesta de valor se amarra al concepto del blockchain y defiende, y decíamos que se presume, eso lo decíamos al principio y decíamos que luego iríamos a ello al final, que se presume que por estar en blockchains facilitaría transferencias más baratas y más rápidas. Bueno, esto también anunciaba yo que no en el 100% de los casos es válido, que esto no deja de ser una presunción. Primero, en los pagos dentro de un mismo país, hablemos de transferencias en dólares de un banco americano a otro banco americano, pues sinceramente no rivalizan. ¿Por qué no rivalizan? Tampoco lo harían dentro, por ejemplo, de Europa en euros, pues porque los pagos, las transferencias interbancarias, hoy en día son baratas, pero sobre todo lo que sí que son inmediatas. Cuando son de una misma divisa, no entrando aquí en el cambio de divisa. ¿Y por qué digo que son baratas e inmediatas? Bueno, está sucediendo ya, es decir, ya ha habido un reglamento europeo, y es un buen ejemplo, que exige a los bancos que los pagos inmediatos tengan las mismas comisiones que las transferencias que no son inmediatas. Y ya hubo, por supuesto, una regulación que establecía que en euros y dentro del mercado único pues no debía haber discriminación en tarifa respecto de los pagos nacionales. Esto lo hemos visto nosotros como clientes. Esto nos ha llevado a que nuestros bancos ya no nos cobren en una transferencia inmediata como antes nos cobraban. Son gratuitas, tan gratuitas como una transferencia que no fuera inmediata, con lo cual lo inmediato ya se está comiendo a lo no inmediato. Esto está ocurriendo también en Estados Unidos. En Estados Unidos, además, hay
hay más diversidad de pagos inmediatos, porque está la propia de la Reserva Federal, la creada por los propios bancos, incluso las cámaras de compensación tienen su mecanismo, y por tanto el pago ya es inmediato doméstico y ya es barato doméstico. Contra eso no tiene sentido hablar de una alternativa basada en blockchain. ¿Y qué pasa con los pagos internacionales? Bueno, los pagos internacionales puede haber tal rivalidad, pero un condicionante que se nos antoja, y es para aquellas partes que tengan un saldo relativamente permanente, continuo, sostenido en stablecoins, porque no vas a estar entrando y saliendo a stablecoins con cada pago que realices. Esto no es hoy por hoy natural, no es por hoy natural que alguien tenga su dinero en stablecoins de manera, vamos a llamarlo, continuada. ¿Y por qué no es habitual? Bueno, primero porque hoy no tiene tanta utilidad, pero sobre todo porque la regulación, esto es interesante, prohíbe pagar intereses en las stablecoins. En cambio, en las cuentas de depósito, sobre todo si eres un banco, pues siempre puedes tener una rentabilidad, cosa que, como digo, no en stablecoins. Entonces, ¿por qué podrías tener un saldo de una manera continuada en stablecoins? Hombre, pues sinceramente, en un caso que se está hablando, que es en determinados países donde sus monedas sean volátiles. Y entonces el stablecoin, tener el dinero ahí te da incluso la garantía de la estabilidad del valor de tu dinero en el stablecoin, y aunque no hagas ni siquiera pagos. Y ya por último, ¿existiría un competidor a esto para esos pagos internacionales? No digo ya para los de los países de divisa volátil, sino en general para los pagos transfronterizos que pudiera ser alternativo a los stablecoins. Hombre, sí, porque las fintechs ya vieron esto. Todo lo que sea ocupar nichos abandonados o no bien tratados por la banca ha sido siempre un objeto de las fintechs. Y ha habido fintechs que han visto claro que la banca pues cobra comisiones cuando mandas una transferencia, pues decir de algo de España a Estados Unidos, y más aún te cobran en el cambio de divisa. Bueno, entonces tenemos fintechs hoy en día suficientemente arraigadas que ofrecen alternativa tanto a esos pagos transfronterizos bancarios como a la alternativa de stablecoins. Nos viene a la cabeza como no Wise. Wise es un líder en transferencias de esta manera porque ya está ubicada en cada uno de los países y por tanto convierte lo que sería una transferencia transfronteriza en transferencias nacionales en los dos extremos. Pero si hablamos de tarjetas, pues el que nos viene más claro a la cabeza puede ser Revolut, ¿no? Con sus tarjetas y sus cambios de divisa también baratos. Bueno, pues esto es nuestra visión sobre stablecoins. Pues muchas gracias. Yo creo que muy interesante. Y también el impacto, ¿no? en mercados y en cotizadas fintech que nosotros seguimos o que incluso tenemos posición. O sea que ese análisis de impacto de stablecoins lo hemos hecho. Aquí esta muestra que nos ha traído Agustín, y lo vamos a seguir manteniendo porque esto evoluciona, ¿no? El push de Trump a las criptomonedas ha dado un revolcón durante este año, pero bueno, hay una tendencia en marcha y tenemos que seguir observándolo. Bueno, la foto final de performance de Isatis, esto es 3 años, aunque el dato year to date lo habéis recibido en la carta todos los que estáis aquí, y creo que no tenemos más. No, podemos empezar con las preguntas ya Sí, directamente. Si tienen alguna pregunta nos las pueden ir dejando, pero ya tenemos alguna. La primera nos pregunta por nuestra opinión sobre Octa y SAP. ¿lanzas tú, Pepe, o yo? ¿Sobre cuál te quedas? En SAP. SAP. Yo hago, si quieres, la primera. Octa es una compañía de ciberseguridad, está en un nicho muy concreto. Identidad desde muchos puntos de vista. La identidad en sí misma está la gestión de la identidad de los empleados para los flujos dentro de una empresa, de los clientes, de los que entran en una web, la identidad privilegiada, los empleados que tienen acceso al sistema, a la administración de informática. Y es una compañía líder en su segmento, es decir, en lo que es cuenta mediana grande, compite contra alguna privada. Ping, por ejemplo, propiedad de Thoma Bravo. Es una compañía que la vemos
particularmente barata. Ha pasado un calvario porque siendo una compañía de seguridad fue atacada 2 veces, le rompieron el esquema y ha tenido un movimiento, un castigo importante en bolsa. Y porque, digamos, estaba dedicada fundamentalmente a crecimiento y no tanto a dar rentabilidad. En estos momentos sigue penalizada. Nosotros la tenemos casi sistemáticamente en cartera, pero es una compañía de la que surfeamos, entramos y salimos, no es una posición permanente en cartera y sí esperaríamos una revalorización. SAP es un animal diferente, es en estos momentos, junto con ASML, la mayor compañía tecnológica europea, aunque con una diferencia de más de un orden de magnitud con relación a las grandes americanas. La compañía, en nuestra opinión, está cara y la vía de crecimiento que tiene es por incorporación a la nube de empresas que todavía están en situación de maquinaria local, instalado el sistema en maquinaria local. Y creemos que para lo que hace está cara y que como compañía europea tecnológica ha estado muy beneficiada durante este año. Para el perfil de crecimiento de alrededor del 10% y márgenes del alrededor del 20%, El 20 es, esas americanas con ese perfil es- no comparan en términos no comparan con los Esta múltiplos. está cara. Su competidor natural es o era Oracle, porque Oracle ahora mismo se ha convertido en un animal de naturaleza diferente. Como si hay alguna pregunta o si estáis interesados, comentamos la subida Sí. de ayer de Oracle. Justo nos preguntan también sobre Oracle, así que si lo puedes Sí. conectar ya. Oracle es un caso singular, porque una compañía de su tamaño llegar a crecer un 41% en la sesión de bolsa de ayer y acabar cerrando en un 38%, no creo que haya muchos precedentes. La Realison se sitúa, hoy es portada en todas las revistas, como el más rico del mundo, sobrepasando a Elon Musk de lejos. Pero no crece por lo que es su producto esencial de competencia con SAP, que son los ERPs, los CRMs, la gestión de recursos humanos en la nube. Oracle además tiene como producto individualizado su base de datos histórica, que fue la primera relacional y que todavía tiene uso intensivo en muchas aplicaciones desarrolladas por terceras partes. Está creciendo por su nube. Su nube orientada a inteligencia artificial. Ni siquiera es nube, ¿no? Es bare metal, que ya Es, en parte, es todo lo que es la operación. Es decir, son muy capaces de construir rápidamente centros de proceso de datos, no tanto propios, están construyendo uno en concreto, muy grande, para Stargate, pero sobre todo en lo que se llama la terminología informática colocation. Es decir, en los centros de datos de las grandes nubes, Amazon, Azure, Google, situar máquinas suyas con sus racks. Y aparte de esta situación, de esta colocación, lo que tienen es todo un sistema de gestión de esa operatoria basado en sus propias bases de datos con tecnología que las hace muy fiables, baratas y realmente que ha tenido una penetración espectacular. mejor performance y menor precio. Y menor precio. El anuncio de ayer tiene que ver fundamentalmente por lo que sube, es porque confiesan un backlog. El backlog es la cartera de pedidos formales, que se sitúa a 370.000 millones o una cosa por el estilo, y dicen que son de 4 proveedores. Todo el mundo piensa que son las 4 grandes nubes, y bueno, son las 3, y la cuarta es OpenAI,
que de los 360.000 millones son 300.000, lo cual tiene un par de derivadas. Una de ellas es OpenAI, aspira a convertirse en el monopolio, el número uno ya lo es, de los LLMs. Es un camino que es factible, pero que ni mucho menos está claro. Y se está comprometiendo a un contrato a 10 años, que significa pagarle 30.000 millones al año a Oracle. Pero además, OpenAI tiene un contrato de otros 10.000 millones con Microsoft. ¿Y cuánto factura OpenAI? Pues este año se moverá en el entorno de los 15.000 millones. Y tiene comprometido solo con estas dos nubes, tiene además con Google 40.000. Pero es que aparte, para Oracle, lo que significa es un gasto en CAPEX, en capitalización, de 30.000 millones. Aproximadamente la mitad de lo que está facturando por esta línea de negocio. Son 50.000 en Oracle, 50.000, la mitad de lo que es. Y ponerse en manos de un cliente único con un destino que se presume brillante, pero 10 años en este sector es una eternidad, y mucho más en el aspecto de los lenguajes formales. Digamos que es un área que seguimos de cerca porque es la que está marcando la evolución del mercado. Y realmente no preveemos un fracaso. Quiero decir, el CAPEX que están gastando cada año los 5 grandes, este año son 400.000 millones. Y llevamos unos cuantos así. Y el próximo año se espera un 25% más. Es decir, la inversión en capital es tan grande que resultados va a haber, los está habiendo. Hasta qué punto sean rentables y cuándo son las incógnitas. Y sobre todo, cuándo los inversores se van a cansar de apostar a una revalorización en las cotizadas y los inversores en las privadas, en venture capital, cuándo van a parar de meter dinero, porque este año han metido y van a meter unos 300.000 millones. Y como vemos en nuestro negocio de VC, de eso se espera un retorno. Y todo esto, las cotizadas grandes lo están gestionando. Lo están gestionando vía reducciones de coste, mejoras en los algoritmos, vía software, reducciones de coste asignando unos modelos más caros o más baratos en función del tipo de preguntas y de los perfiles. Es decir, estamos ya en un punto en el que se quiere crecimiento en las grandes, pero sin perder rentabilidad. Lógicamente, en OpenAI se espera que sigan perdiendo dinero de manera intensiva, pero ellos mismos tienen competencia. Las tres grandes tienen zonas de especialización diferentes. La número 2, que seguramente es Anthropic, desde el punto de vista diseño, en lo que son aplicaciones de inteligencia artificial para empresas, tienen ventaja. Tienen ventaja desde el punto de vista de más seguridad, más guardarraíles y controles, y su ratio de crecimiento es mayor. Su volumen es 1/3 del de OpenAI, pero crecen a mayor velocidad. Y luego, evidentemente, Google, con Gemini, que es el autor de esta tecnología. Por tanto, Oracle, fantástico el performance, riesgo serio, y desde luego toda la apuesta es a que va a haber demanda fortísima de infraestructura. OpenAI va a poder honrar su contrato. Seguimos conectados. Una pregunta adicional conectada con Nebius, que vuelve a ser otro play de infraestructura de inteligencia artificial. Sí. Gracias por la pregunta, Javier. Y bueno, es un poco la tesis que nosotros mantenemos desde hace algunos meses nos ha alejado de estar muy centrados en las capas de infraestructura de abajo, de las nubes de inteligencia artificial.
porque aunque han tenido momentos en los que van bien y han ido bien, también han tenido el momento de los aranceles de Trump, donde hubo grandes dramas, pero sobre todo nos parecen con un nivel cíclico en el que nos preocupa estar demasiado expuestos. Al igual que ahora parece haber demanda infinita y Oracle consigue un contrato para 10 años muy superior al ritmo, 4 veces superior al ritmo que estaba gastando en CAPEX antes, y Oracle es la tecnológica más endeudada que tenemos nosotros en el radar de lo que miramos, ¿no? De lejos. O sea que ese es un ángulo también que vamos a ver cómo le funciona. Pero un poco lo que iba es nuestra apuesta en el marco conceptual que nos habéis visto contar de la pirámide es ser muy selectivos en la capa de abajo y de hecho, pues por momentos no estamos. La capa de abajo entendido como infraestructura general, infraestructura nubes. Estamos ampliando ese análisis, estamos considerando volver a abrir apuesta ahí, pero hay ese riesgo de que estos 400 billones de inversión en CAPEX en las grandes nubes al otro lado de arriba de la pirámide están dando 30 o 40 billones de ingresos, que es del sitio del que tiene que salir esa inversión para retornar, bueno, pues nos hace ser cautos con cómo tomar posicionamiento, ¿no? Por tanto, Nebius no está en nuestra lista corta de lo que analizamos, pero sí estamos ampliando la lista y puede que la inercia de esas capas de abajo todavía dure, porque ciertamente sigue habiendo demanda y creciente, ¿no? Pero vamos, Nebius está en una zona, como decimos, más abajo de los semiconductores. Está en la zona de pura construcción de centros de datos, puros centros de datos. ¿Cuál va a ser el cuello de botella? CoreWeave también. CoreWeave igual. Sí. ¿Cuál va a ser el cuello de botella en el que la inteligencia artificial va a encontrar una pared? ¿Va a ser la velocidad de monetización por parte de las grandes empresas? Esa es una, y ese es un modelo que nosotros estamos manejando. Veríais en expansión ayer, portada, que 1000 empresas compiten por puntos de conexión eléctrico, de enganche a la luz. Ese es un cuello de botella que nos estamos encontrando en muchísimos sitios, aquí en España, sobre todo en US. Los centros de datos han pasado de ser centros de datos de unos pocos megavatios, 4 o 6 megavatios, a centros de datos de 400 megavatios, la mayor central nuclear que podamos tener en España, y ahora el centro famoso de Stargate es de 4 gigavatios. Construir ex novo un centro de este estilo es algo que a una eléctrica le lleva una temporada, si es con tecnología nuclear, más de una década. Engancharlo a la red de alta, si no está conectada en el mismo punto, son planes quinquenales dentro de ese dibujo de inversión, que en estos momentos están saturados, en algunas partes por las renovables, en otras partes todavía peor. En Estados Unidos es más estructural la definición. Entonces, el cuello de botella se encontrará por esta parte de suministro eléctrico. Lo que sí estamos viendo es que los chinos desbloquearon parte de este muro contra el que te topas vía software. Satya Nadella, CEO de Microsoft, dice: yo en un año consigo más del doble de rentabilidad mejorando el software que colocando GPUs. También hay que ver quién lo dice y cuándo lo dice. Lo dice un señor que no está fabricando GPUs, lo dice un señor que tiene una discusión muy seria con OpenAI a propósito de cuánto vale su 49% en el capital de OpenAI. Es decir, de todo este tipo, quién lo dice y cuándo lo dice es importante, pero los chinos no dicen nada y lanzan DeepSeek. Es decir, toda esta guerra, software, hardware, infraestructura eléctrica, dentro del software, si son modelos cerrados como OpenAI o Anthropic o los americanos, o son modelos abiertos como en parte lo es el de Meta, los llama, o son modelos abiertos como lo son todos los chinos. Son apuestas que enganchan también con la geoestrategia mundial.
De verdad, el mundo de hoy, el argumento que se está manejando desde el amo del mundo es la guerra. Y la guerra en estos momentos es una guerra ciber, con posicionamiento de cada soldado, de cada misil, de cada máquina, súper preciso, que solo es posible con un sistema que capture toda esa información, que la coloque en el campo de batalla y que implique cómo avanzar. Son tecnologías de doble uso muchas veces, pero en el que Estados Unidos, y no hablamos de Trump, Biden también, cualquiera, lo que está intentando es mantener esa ventaja competitiva a muy largo y por tanto intentan cortar que se les acerquen. Hoy día lo más fácil es cortar el acceso a semiconductores, que es lo que más se tarda en desarrollar, mucho más que el software. Y es lo que están haciendo de manera, digamos, feroz y consciente. Pero incluso ahí los chinos están acortando. Total, quiero decir que la inteligencia artificial, tal como la concebimos, encontrará varios muros en varios sitios que intentará evadir, pero claramente tendrá éxito. Y bueno, nuestro oficio es intentar ver por dónde van a aparecer estos muros y qué implicaciones van a tener. Tenemos un minuto más respecto al tiempo previsto. Es la primera vez que llegamos tan lejos en tiempo, o sea que espero que no se desconecte. ¿No? Y que tenemos todavía prácticamente todos los que empezaron. Sí. Y nos queda solo una pregunta, Daniel. Estos meses yo creo que bueno, está conectando no cotizadas con cotizadas, ¿no? Mencionas si seguimos alguna compañía de software de compliance para IVA y invoicing y EDI y con referentes que citas en España. Típicamente, nosotros en cotizadas lo que vamos a mirar es empresas que son más grandes, evidentemente, ¿no? Entonces van a estar en el mundo de RP, puede ser fintech con RP, hemos seguido Bill.com, que tiene temas de pagos, etcétera. Particularmente, Workiva, temas de compliance, particularmente en temas de IVA, compliance y en España, lo que te sugeriría, Daniel, es si conoces alguna para la pata de capital riesgo, encantados de analizarla y de ver. En las cotizadas son las que te estamos citando, ¿no? O sea, hay mundo RP y derivado de eso, y compliance y fintech, ahí mezclan y pueden aparecer players, pero tienen que ser más grandes. Sí tenemos una de compliance. Sí, bueno, pasa que aquí la pregunta es más bien sobre software de compliance para IVA. El tema de factura electrónica es un poco particular. iCloud Compliance hace compliance, pero no particularmente de esto. Y bueno, con esto están respondidas las preguntas que nos han aparecido. Nos hemos alargado un poco, pero espero que haya sido interesante y casi todos se han mantenido hasta el final. Entiendo que puede haberlo sido. Agradecidos porque nos hayáis unido hoy y como muy tarde, pues estaremos por aquí dentro de un mes, ya os avisaremos. Muchas gracias.